multiplicado por n menos 3. Ojo, n es el número de lados del polígono, ¿ya? Esa es para encontrar la suma de los ángulos interiores. Si el problema te pide el número total de diagonales, la fórmula recuerda que es n multiplicado por n menos 2, ¿ya? Y se va a dividir, recuerda la fórmula, y se va a dividir entre ¿cuánto? Entre 3, entre 2, entre ¿cuánto se hace? ¿Entre cuánto se hace? ¿Entre cuánto se divide? Disculpa. Disculpa, acá es n menos 3, disculpe. Acá es n menos 3, un lapsus, n menos 3, y se divide, y se va a dividir entre ¿cuánto? Se va a dividir entre 2. Esa es para encontrar suma de ángulos interiores y número de diagonales. Ahora, si te pide calcular la suma de los ángulos exteriores de un polígono, eso solamente equivale a 360 grados. Nada más. Pero hay otra fórmula. Aparte de eso, lo que hablamos la semana pasada, vamos a hablar de otra fórmula. Número de diagonales, el número de diagonales de un solo vértice, ¿ya? El número de diagonales de un solo vértice es n menos 3. Nada más. Esa es la fórmula de un solo vértice. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un polígono, suponiendo un hexágono, acá está. Te pide calcular cuántos diagonales hay de un solo vértice. Este es un vértice, ¿ya? Este es un vértice. ¿Cuántas diagonales hay? Entonces agarras uno, acá hay una diagonal, acá hay otra diagonal, van dos, y acá hay otra diagonal, 3. Profesor, ¿esta es una diagonal? No, este es un segmento, no es una diagonal. Entonces hay 3 diagonales como máximo. Y cuando es el número de diagonales de un vértice, ¿ya? Vértice, la fórmula te dice que viene a ser n menos 3. Esa es la fórmula. Recuerda que n es el número de lados. Si tú lo compruebas, ¿cuántos lados tiene este polígono? Tiene 6 lados. Entonces sería 6 menos 3 equivale a 3 diagonales tiene de un vértice. Ahí lo tienes. Entonces, eso es lo que hablamos la semana pasada. Solamente te estoy haciendo recordar lo que hemos visto de polígonos. Entonces, empezamos a desarrollar, justo te mandé un material para que lo cheques. Empezamos con el problema número 1. Te dice, en un polígono, el número de diagonales es 90. Calcule el número de vértice. Pero, profesor, ¿y quién es el número de vértice? El número de vértice es igual al número de lados. Nada más. O sea, te está pidiendo el número de lados. Recuerda esto, importante. Te lo voy a hacer recordar. Siempre cuando un problema te pide número de vértices, el número de vértice, ¿ya? El número de vértice es igual al número de lados. Pero recuerda que el número de lados se representa como la letra N. Nada más. Entonces, vamos a desarrollar, por lo tanto. Entonces decimos, en un polígono, el número de diagonales te dice que el número de diagonales totales es 90. Acá está, es 90. Para encontrar la fórmula, recuerda que el número de diagonales hay una fórmula que viene a ser n multiplicado por n menos 3 y se va a dividir entre 2. Jóvenes, solamente lo estoy reemplazando entre 2. Eso es igual a 90. Acá está. Ese 2 que está dividiendo y es tu maña ya resolver ecuaciones. Pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, decimos, para acá a tu derecha, no me alcanza espacio hacia abajo, entonces decimos que n multiplicado por n menos 3, eso es igual a 180. Ahora, ¿cómo pueden encontrar ustedes n? El siguiente punto es álgebra. 1. Más fácil te recomiendo tantear. Dale un valor a n que te venga a la mente, y luego multiplicarlo, el valor de n lo tienes que restar 3. ¿Qué valor puedes llamarle a n? Que te venga a la mente. Tatiana, ¿alguna idea?
Olivares. Apasa. ¿Alguna idea qué valor puede llamar a n? ¿Qué número puede ser? No, vamos, que te venga a la mente. Porque yo no te quiero explicar aspa simple todavía. De repente te puedes confundir en aspa simple. Mejor te enseño a tantear nada. 11. 11. A ver, si n hubiera sido 11, lo voy a multiplicar 11 menos 3, que equivale a ¿cuánto? Se convierte en 8. Y 11 por 8 es 88, no es 180. Entonces nos damos cuenta que n no puede ser 11. Tienes que buscar otro número. Otro. Tatiana, ¿alguna idea? Vamos, sigan tanteando. Olivares, Dariel. Vamos. Aparte del 11, que se esté aproximando otro número. Profesor, sería Dime, te escucho. n vale 15. A ver, si esto vale 15, si n vale 15, si tú lo llamas n15, lo multiplico 15 menos 3, y 15 menos 3 es 12. Si nosotros multiplicamos 15 por 12, a ver, 15 por 2, 150, 30, sí, 15 por 12 es 180. Ahí lo tienes. Entonces, nos damos cuenta que que el valor de n vale 15. Pero recuerda que n es el número de lados. Pero también recuerda que el número de lados es igual al número de vértice. Y el problema te está pidiendo, calcule el número de vértice. Ah, entonces te pide n, pues entonces decimos que n vale 15. Y esa es tu respuesta. Ahí lo tienes. Muy bien, salió 15. Muy bien. Por eso, tú tienes que aprender a tantear. Porque eso en álgebra, si tú lo resuelves, que entra acá a multiplicar, entra a multiplicar, ahí después vas a aplicar aspa simple. ¿Ya? Por eso no te quiero enseñar aspa simples, eso te tiene que enseñar el profesor de álgebra. Por eso te estoy enseñando un poco de razonamiento, nada más, a tantear, nada más. Muy bien, siguiente. Te dice, ¿en qué polígono regular el número de ángulos interiores? Te está diciendo, ¿en qué polígono regular el valor del ángulo interior es 4 veces el valor del ángulo central? A ver, acá se habla de un polígono regular. Lo que hablamos la semana pasada se habla de polígono convexo, nada más. Y cuando es regular, entonces tenemos que hacer la teoría. Vamos a hacer un poco la teoría acá. A ver. ¿A qué se le llama polígono regular? ¿Ya? Un polígono regular se le llama que todos sus lados van a ser iguales. Suponiendo que voy a dibujar un hexágono. ¿Ya? Si es hexágono, si el problema te dice regular, esa palabra regular quiere decir que todos sus lados van a ser iguales. Eso significa regular. Y también todos sus ángulos interiores van a ser iguales. ¿Ya? Ese es un polígono regular. Los ángulos interiores van a ser iguales. Y además los ángulos exteriores, o sea, si yo prolongo que sea teta, acá lo llamamos que vea c teta, los ángulos exteriores también van a ser iguales. En conclusión, siempre en un polígono regular, los lados, todos los lados van a ser iguales. Todos los ángulos interiores también van a ser iguales. Y todos los ángulos exteriores van a ser iguales. Ahora, acá te van a salir 4 fórmulas. 3 fórmulas. Cuando un problema te pide el ángulo interior, ojo, no es suma de ángulos interiores. O sea, el ángulo interior es alfa. Si el ángulo interior te pide, la fórmula es esto, mira, es 180 multiplicado por n menos 2 y se va a dividir entre n. Eso es el ángulo interior que la llamé alfa. Si te pide calcular el ángulo exterior le llamé el ángulo teta. Para encontrar el ángulo exterior es 360 entre n.
Ahí tienes la segunda fórmula. Ahí está. Ahora, si el problema te pide el ángulo central, ¿quién es el ángulo central? Al trazarlo se va a ocultar un punto central. Y si yo trazo dos radios, trazo un radio porque adentro, afuera hay una circunferencia, un radio, esto es el ángulo central, lo llamamos beta. Para encontrar el ángulo central, jóvenes, que lo llamé beta, ese es igual a 360 entre n. Eso es el ángulo central. ¿Y qué te das cuenta? Que el ángulo central con el ángulo exterior, sus fórmulas son iguales. Y solamente el dato de polígono regular, es casi igual como el ángulo de un polígono irregular o de un polígono convexo. Mira, cuando te pide suma de ángulos interiores es 180 por n menos 3. ¿Ya? Acá hay una corrección mía. Acá es menos 2. ¿Ya? 180 por n menos 2. Y es lo mismo, solamente está dividiendo entre n. Suma de ángulos exteriores es 360. Pero cuando te dice el ángulo exterior es 360 entre n. Solamente hay la división entre n, nada más. El ángulo central es igual al ángulo exterior de un polígono regular. Entonces, vamos a empezar el problema número 2, entonces, a decirte esa teoría. Un ratito, por favor. Ya, como te estaba diciendo, el problema número 2 te dice, ¿en qué polígono regular el valor del ángulo interior? Te está diciendo que el ángulo interior, acá está, la palabra es, recuerda que es igual, es 4 veces el valor del ángulo central, o sea, 4 veces multiplicado el ángulo central. Nada más. Entonces, eso lo tenemos que resolver. El ángulo interior, para encontrar el ángulo interior, recuerda que la fórmula es 180 multiplicado por n menos 2 y se divide entre n. Es igual a 4 veces el ángulo central. Para encontrar el ángulo central es igual al ángulo exterior, que viene a ser 360 y se divide entre n. Ese es todo. Ahora, el punto es aprender a resolver ecuaciones. ¿Quién se elimina? Se va en esta n, se va con esta n. 180 a 1, simplifica 180 es 2. Entonces te va a quedar, a tu izquierda te va a quedar n menos 2. Ese es igual a 4 multiplicado por 2. Ahí lo tienes. Espero que no te hayas perdido en simplificación. Entonces decimos que n menos 2 ese es igual a 8. ¿Cuánto vale n? Este 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Decimos que n, 10. muy bien, vale 10. Si n vale 10, el problema te está diciendo ¿en qué polígono regular el valor del ángulo interior es 4 veces al ángulo exterior? ¿En qué polígono regular se habla? Cuando tiene 10 lados, tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cuando? Decágono. ¿Cómo? Decágono. Muy bien, se le llama decágono. ¿Ya? Cuando un polígono que tiene 10 lados, tiene un nombre, se le llama decágono. ¿Ya? Acá colocarle. ¿Ya? Decágono. Decágono significa que viene a ser 10 lados. Muy bien. Siguiente problema. El problema número 3. Te dice, calcular el número de diagonales medias de un hexágono. ¿Hexágono cuántos lados tiene? Hexágono. ¿Alguien me puede decir hexágono cuántos? 6. 6. Muy bien, entonces decimos que n vale 6. Ahora, te piden diagonales medias. Esto no te he enseñado, se ha colado este problema de diagonales medias, pero hay una fórmula. Para encontrar las diagonales medias, ¿ya? O sea, de punto medio, es n por n menos 1 entre 2. Acá lo vamos a colocar, ¿ya? Número de diagonales medias. ¿Ya? Medias. Entonces va a ser n
¿ya? N multiplicado por n menos 1, por n menos 1, y se va a dividir entre 2. Esa es la fórmula de diagonales medias. Entonces, el problema te pide calcular el número de diagonales medias. Entonces decimos por la fórmula, número de diagonales medias, ese es igual a n, pero n ya sabes cuánto vale, que viene a ser 6, multiplicado por 6 menos 1, y se va a dividir entre 2. Número de diagonales medias es igual a ¿quién? 6 entre 2 es 3. Multiplicado 6 menos 1 es 5. Entonces el número de diagonales medias solamente es 15. Esa es tu respuesta. Y por eso me olvidé de explicarte el número de diagonales medias. ¿Ya? Pero ahí lo tienes la fórmula, sin problema. En tu práctica te pide diagonales medias. Recuerda que es n, Tatiana, por n menos 1 entre 2. Ese es el problema número 3. Siguiente. Vamos a hacer el problema número 4. Te dice, dado un nonágono convexo, ¿cuántos triángulos se pueden cortar al trazar todas las diagonales desde un vértice? ¿Ya? A ver. Tú sabes que un nonágono, ¿cuántos lados tiene un nonágono? ¿Alguien me puede decir cuántos lados tiene un nonágono? 9 lados. Muy bien, tiene 9. Entonces decimos que el valor de n, un ratito, el valor de n te dice que n equivale a 9. Ya encontraste ese número de lados. Ahora, vamos a leer otra vez. Dado un nonágono convexo, ¿cuántos triángulos se pueden contar al trazar todas las diagonales de un vértice? Diagonales de un vértice. ¿Te acuerdas cómo encontrabas diagonales de un vértice? Había una forma. ¿Se acuerdan? N menos 2. N menos ¿cuánto? 2. Menos 3. Nada más. Diagonales de un solo vértice es n menos 3. Entonces, de ahí vas a sacar los números de triángulos. Entonces, decimos que diagonales de un vértice es igual a n menos 3, pero n vale 9 menos 3. Y esto equivale a 6. Entonces, se van a trazar 6. Entonces, te pide cuántos triángulos hay. Entonces, si nosotros dibujamos un nonágono de 9 lados, mira, 1, vamos a dibujarlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ¿qué quiere decir de un vértice? Tú vas a ubicar un vértice y te dice cuánto vas a hacer máximo. Entonces, yo sé que hay 6. A ver, comprueba. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá está. Ahora, el punto es, ¿cuántos triángulos ves? Observa bien cuánto es. ¿Cuántos triángulos estás viendo ahí? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un problema te pide números de un vértice, ¿cuántos triángulos hay? Entonces, como te salió 6, se suma más 1. Entonces, número de triángulos hay 7. Y te lo he comprobado. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 triángulos de un solo vértice, de un nonágono. Ahí lo tienes. Entonces, para no dibujarlo todo eso, porque ¿qué pasaría si hubiera sido de 20 lados? No vas a dibujar 20 lados, no. Trazas la fórmula de un vértice, el resultado le vas a sumar más 1 y te va a salir el resultado de triángulos, que viene a ser 7. Espero que hayas entendido ese problema
Problema número 4. Siguiente. Problema número 5. Te dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de lados es menor que 3 y su número de diagonales? Te está hablando el polígono. Vamos a leer otra vez. Tienes que interpretar bien el problema. Te dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de lados? Recuerda que el número de lados se representa n. Es menor que 3, o sea, lo tengo restar menos 3 a su número de diagonales. El número de diagonales, recuerda que es n por n menos 3 y se divide entre 2. Resuelve, por favor. Al resolverlo, este 2 entra, se convierte en 2n menos 6. Ese es igual, aplica distributiva, entra. Tu ecuación se convierte n al cuadrado menos 3 veces n. A ver, ¿cuánto vale n, por favor? ¿Alguien me puede decir cuánto vale n? ¿Nadie? De repente le he planteado mal el problema. A ver, lee otra vez, inténtalo interpretar bien el problema. De repente, a ver, te dice, ¿cuál es el polígono? A ver. ¿Cuánto sale? A ver. Te dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de diagonales es menor a 3? A ver, a ver. ¿Cuál es el polígono cuyo número de lados es menor en 3 a su número de diagonales? Porque no va a salir 2n, n cuadrado 3n, 3, 4, 2n. Dime, Dariel. Creo que n vale 2. N vale 2. A ver, 4. No, no puede, nunca he visto un polígono de 2 lados. No, n no puede ser 2. A ver, si nosotros lo resolvemos, a ver, decimos que n al cuadrado, este más 2n pasa al otro lado a restar, sería menos 5 veces n más 6. Ese es igual a 0. A ver, aplicando aspa simple, n. Para que salga 6, sería 3 y 2. 3 por 2 es 6. Como acá es menos, entonces es negativo. Menos y menos, porque menos por menos es más también. Entonces se resuelve en aspa simple, se resuelve cruzado. Y ese cruce te tiene que salir menos 5n. Vamos a comprobar. Menos 2 por n, menos 2 veces n. Menos 3 por n, menos 3 veces n. Y esto equivale a menos 5n. Y comprueba. Entonces, ¿qué nos damos cuenta?
que n, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Así se resuelve aspa simple. Entonces decimos que n menos 3 es igual a 0. Entonces decimos que n vale 3. El otro, n menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, n equivale a 2. Nos damos cuenta que tiene tres valores. Dos valores, disculpa. Entonces, te dice, ¿cuál es el polígono? Un polígono es a partir de tres lados. ¿Ya? Si hubiera sido 2, no es un polígono, porque no está cerrado. Entonces, n descartadamente no puede ser 2. Descartadamente no puede ser 2, entonces solamente puede ser 3. Entonces, n vale 3. Te voy a leer otra vez, ¿ya? Te dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de lados, o sea, n, es menor, o sea, lo tengo que restar menor, es menor que 3 a su número de diagonales, el número de diagonales? Este 2 que está dividiendo, lo pasé al otro lado a multiplicar, multiplica todo, se convierte en 2n menos 6, y apliqué distributiva, n por n es n al cuadrado menos 3n. No podía no podía eliminar alumnos, entonces necesariamente apliqué mi aspa. Todo esto lo pasé al otro lado, a tu derecha. Entonces, bajo el n cuadrado, ese 2n que está sumando pasa al otro lado a restar. Por eso tiene que saber bastante ecuaciones. Menos 3m, menos 2m, menos 5n, este menos 6 pasa al otro lado a sumar. Y esto se le llama aspa simple. Entonces, para hacer aspa simple es nn. Para que salga 6 es menos 3 y menos 2. Porque menos por menos es más. ¿Para qué coloqué? ¿Por qué no coloqué más y más? Si yo lo colocaba más 3 y más 2, no te iba a salir el medio. El medio te tiene que salir menos 5n. Por eso menos 3n menos 2n es igual a menos 5n. Entonces mi aspa simple está correcto. Entonces se iguala a 0, se iguala a 0. Entonces toma dos valores. Puede ser 3 o puede ser 2, pero no puede ser 2, porque no es un polígono. Es a partir de tres lados. Entonces se habla, ¿cuál es el polígono de tres lados? Es el triángulo. Nada más. Pero estabas ahí, mi estimado. Te estabas aproximando. Siguiente. El problema número 6. ¿Ya? A ver. El problema número 6 te dice, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 1800. ¿Cuántos vértices tiene? Ya, te está diciendo que la suma de los ángulos internos de este polígono es 1800. ¿Cuántos vértices tiene? Pero recuerda, importante, que nunca te debes de olvidar, número de vértice es igual al número de lados. Nunca te olvides. Entonces te está pidiendo el número de lados en conclusión. ¿Ya? Ya te está pidiendo el número de lados. Ahora, jóvenes, suma de ángulos interiores. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de suma de los ángulos interiores, por favor? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? Suma de ángulos interiores. Nadie, nadie. Suma de ángulos interiores es 180 multiplicado por n menos 2. Nada más. Ese es igual a 1800. Ahí está. Simplifica. Este 0 se va con este 0. 18ava, 1. 18ava, tú ya sabes cuánto vale. Vaya pensando. N menos 2, ese es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 18ava de 180? Tatiana, Ramírez, Olivares, Dariel. 10. 10, muy bien, es 10. Por lo tanto, n, ¿cuánto vale? 8. 12. 12, muy bien. N vale 12. Y eso es tu respuesta. Como te pide el número de vértice, ya, para no confundirnos, el número de vértice es igual a 12. Ahí está, por si acaso. Muy bien, ese es el problema número 6. ¿Ahí alguien tiene alguna duda, por favor?
Entonces no hay alguna duda, entonces vamos a seguir resolviendo. Entonces, vamos a colocar el problema 8. Vamos a borrar esto, ¿no? Ahí está la 8, ahí lo tiene la 9. Ahí tienen la 10. El problema 11. Ya, empezamos para no perder tiempo. Un ratito que cargue la imagen, por favor. Ya, a ver, te dice, la medida de un ángulo central de un polígono regular es 30 grados. Entonces, ¿cuál es la medida de su ángulo exterior? Te pide el ángulo exterior. Ojo, no te confundas con suma de ángulos exteriores. Te pide el ángulo exterior. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Te está diciendo el primer caso, el primer dato. La medida del ángulo central. Te dice que el ángulo central del polígono regular, jóvenes, regular, te dice que vale 30 grados. Pero recuerda, Ramírez, Tatiana, para encontrar el ángulo central equivale a 360 grados sobre n. Yo no sé de qué polígono se habla. S es igual a 30 grados. Hay una matanza, se va en este 0, se va con este 0, sácale tercia que viene a ser 1, tercia de 36 equivale a 12. Por lo tanto, decimos que este n que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, se convierte n, s es igual a 12. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el valor de n vale 12. Se habla de un polígono de 12 lados. Pero el problema no te pide los lados. El problema te está pidiendo cuál es la medida del ángulo exterior. Pero recuerda, para encontrar el ángulo exterior, te dije que es igual al ángulo central. El ángulo exterior es igual al ángulo central. Es la misma fórmula. Entonces, como te pide calcular el ángulo exterior y el ángulo central es 360 entre n, ahí lo tienes, pero n ya sabes cuánto es. Por lo tanto, alumnos, ¿cuánto es el ángulo central? 30. 30. Ahí está, 30 grados. Y esa es tu respuesta. Nada más. Siguiente problema. ¿Ya? Siguiente problema, el problema número 9. Te dice, en un hexágono regular, ¿en qué relación se encuentran las medidas de su ángulo exterior y su ángulo interior, respectivamente? Cuando te dice la palabra relación, esa palabra relación, se habla de una razón geométrica, o sea, se habla de una división. Recuerda que la palabra relación significa una razón geométrica. Entonces, te dice, ¿en qué relación se encuentra el ángulo exterior? Te pide el ángulo exterior. Ahí lo tienes. Sobre el ángulo interior. Eso es lo que te piden. Nada más. Pero se está hablando de un hexágono. Y un hexágono, recuerda que ¿cuántos lados tiene un hexágono?
tiene 6 lados. Entonces vamos a encontrar de cada uno. Primero hay que encontrar el ángulo exterior. Para encontrar el ángulo exterior, recuerda que es 360 entre n, pero n ya sé cuánto vale, 6. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el ángulo exterior, por favor? 60. 60. Muy bien, ya encontraste el ángulo exterior. Ahora, también te pide el ángulo interior, pero el ángulo interior ese es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Pero n, ¿sabes cuánto vale? Decimos que el ángulo interior de un hexágono es 180 multiplicado 6 menos 2 es 4 y se divide entre 6. Matanza, sexta 1, sexta es 30. 30 por 4, el ángulo interior equivale a 120 grados. Entonces lo vamos a reemplazar. El ángulo exterior vale 60 grados. Sobre el ángulo interior vale 120 grados. Se van, sácale sexta, entonces la relación es de 1 es a 2. Y eso es tu respuesta. Entonces la relación del hexágono del ángulo exterior sobre el ángulo interior es de 1 es a 2. Nada más. Esa es tu respuesta al problema número 9. Siguiente problema. Ya nos faltan 2 para terminar. A ver, te dice, el problema número 10 de tu material te dice, la suma de las medidas de 7 ángulos de un octágono es 1000. ¿Cuál es la medida del octágono? ¿Cuál es la medida del octavo ángulo? A ver, te está diciendo que la suma de las medidas de 7 ángulos de un octágono. La palabra octágono, ¿de cuántos lados se habla? 8. 8. Muy bien, entonces decimos que n vale 8. Pero yo no sé cuánto suman los 8 ángulos interiores de un octágono, pero recuerda, la fórmula te dice, para encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 por n menos 2. Jóvenes, si se desconecta el Zoom, ingresen otra vez al mismo link. Entonces decimos que la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. Alumnos, n sabes cuánto vale. Está a tu derecha, que es 8. Menos 2 se convierte en 6. La pregunta es, ¿alguien me puede